David Ferrer, Alexander Zverev, David Nalbandian, Guillermo Coria, Marcelo Ríos, ¿no? Todos esos jugadores tienen algo en común, ¿no? No han ganado nunca un Grand Slam, pero aún así, obviamente, han sido bastante triunfadores, ¿no? En sus respectivas carreras, o lo son todavía, ¿no? Obviamente en el caso de Zverev, ¿no? Bueno, quería hacer este vídeo para, bueno, un tema que es bastante candente siempre, ¿no? Que es quién, ¿no? Se puede considerar como el mejor jugador de la historia sin haber ganado un Grand Slam, ¿no? Y ahí realmente hay multitud de nombres, ¿no? Que nos van saliendo ahí que se nos van ocurriendo que realmente pueden, ostentan méritos suficientes, ¿no? Para acabar en ese primer puesto, ¿no? Quizá entre los primeros, ¿no? Bueno, hay que hablar, por ejemplo, de Marcelo Ríos, por ejemplo, ¿no? El chileno, ¿no? Un tipo bastante con un carácter bastante fuerte, ¿no? El realmente conocido por ser el único número 1 del mundo que no ha ganado un Grand Slam, ¿no? En la era Open, perdón. Finalista en Australia, ganador, por ejemplo, de Indian Wells y Miami de forma seguida, bueno, muchos títulos también, y eso, número 1 del mundo, ¿no? Aunque esa final de Australia perdió bastante fácil, ¿no? También hay que hablar, por ejemplo, de Alex Corretja, bifinalista, ¿no? 2 veces finalista en Roland Garros y campeón sobre todo de esa Copa de Maestros, llegó a ser número 2 del mundo, remontándole esos 2-0 a Moyano en aquella Copa de Maestros. Bueno, quizá, bueno, es el hecho de que al final hay muchos que se retiraron también bastante pronto, ¿no? Por ejemplo, claro, el tenis argentino, pues lógicamente tiene aquí su cabida también, ¿no? Con 2 tipos absolutamente genios con la raqueta, uno el chino Coria, Guillermo Coria, que fue capitán de la Copa Davis hasta hace un poco. Todos recordaremos, ¿no? Aquella final, ¿no? de 2004 en Roland Garros con Gastón Gaudio, que por ejemplo sí es campeón de Grand Slam, aunque para mí, yo creo, y para muchos, yo creo que Coria era mejor, quizá, o sea, tuvo una carrera quizá más completa, ¿no? Aunque también duró pocos años Coria, su prime, pero desde luego consiguió muchas cosas, ¿no? Ganó 2 veces en Monte Carlo, otra en Hamburgo, esa final en Roland Garros y sobre todo esas 2 finales recordadísimas, ¿no? Sobre todo la de Roma con Nadal, ¿no? El año en el que Nadal explota, ¿no? En 2005, ¿no? Después, justo a partir del año siguiente ya desapareció. Fue una lástima, pero era un tenista con una calidad tremenda, ¿no? Sobre todo, obviamente en tierra, pero también fuera de la tierra también fue competitivo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y bueno, qué decir del Rey David, ¿no? De David Nalbandian, realmente un genio absoluto. Un jugador capaz de hacer cualquier cosa en una pista de tenis. Quizá, obviamente, si lo comparamos con talento puro, realmente Federer y él, y pocos más, ¿no? O sea, una cosa de locos lo que jugaba, sobre todo con ese revés brutal, pero una mano que tenía para saque y red, las dejadas, en fin. Tremendo, y bueno, obviamente también ganador de una Copa de Maestros, remontándole 2-0 a Roger Federer, que eso obviamente es tremendo, ¿no? En aquella vez en Shanghái. También semifinalista mínimo los 4 grandes y aquella final de Wimbledon también que perdió contra Hewitt. El problema de Nalbandian fue lo que hemos dicho también de Nadal en el anterior vídeo, ¿no? Que he hecho, ¿no? Las lesiones, o sea, el físico, ¿no? Nalbandian pues no tenía quizá esa capacidad de superación como para intentar ese esfuerzo, ¿no? De constante diario, ¿no? Es un jugador que a los 25 años, por ejemplo, en 2007 ya se acabó para los majors, para los Grand Slams se acabó, ya no volvió a llegar nunca ni siquiera a octavos de final, y eso tiene mucho que ver con su estado físico, ¿no? Bueno, tenía un poco, ¿no? de sobrepeso, obviamente, y ese poquito, ¿no? Para un deportista de élite, estoy refiriendo, no para una persona normal, claro, un deportista de élite eso se notaba, ¿no? A 3 sets, pues claro, todavía seguía, ¿no? Todavía seguía teniendo ese talento. Final de 2007 ganó el Madrid y París consecutivamente, un nivel estratosférico. Nunca ganó la Copa Davis, ¿no? Que realmente quizás sea su único lunar, y tuvo varias oportunidades, sobre todo aquella de Mar del Plata, pero bueno, un talentazo brutal, ¿no? Que está en uno de los posiciones más altas seguramente, ¿no? Bueno, del tenis británico, por ejemplo, pues hay que mencionar también a Tim Henman, ¿no? Otro jugador también muy regular, que bueno, alcanzó también las semifinales en 3 de los 4 grandes, 4 veces en Wimbledon, cuartos de final en Australia, muchas finales en Queens, ganó en París-Bercy, número 4 del mundo. Durante muchos años estuvo ahí en el top 10, top 15, durante 7-8 años, ¿no? Hasta 2004 más o menos, que posiblemente fue su último año en el top, pero su mejor año también, un Henman, que bueno, siempre, bueno, esa sensación, ¿no? Que tenían los aficionados británicos, ¿no? Cuando llegaba a Wimbledon perdía y la frase era: ha fallado Henman, ¿no? Siempre otra vez por fallar Henman, ¿no? Que después se repitió con Murray, ¿no? Unos años después, ¿no? Bueno, no, Henman no falló, simplemente tenía jugadores mejores que él, que obviamente pues le imposibilitaron ganar ese torneo de Wimbledon, ¿no? Pero un gran jugador también.
sin duda, ¿no? Y bueno, obviamente ya pasamos, quizá avanzamos un poquito en el tiempo y hay que hablar, por ejemplo, ¿no? De varios clásicos, ¿no? De la época del Big Three, por ejemplo, ¿no? Que están ahí, que confluyeron con el Big Three desgraciadamente para ellos, ¿no? Que son Jean-Wilfried Songa, por ejemplo, francés, un jugador que quizá de los cuatro mosqueteros, ¿no? Del tenis francés, ¿no? Conocidos, ¿no? Como es Monfils, Simon, Gasquet y él, Songa, yo creo que era el que más determinación tenía, sin duda alguna, ¿no? Al final es el que más palmares también ha tenido, ¿no? Eso no es casualidad, ¿no? Que ya, bueno, explotó, ¿no? Con aquella final del Open de Australia donde dejó por el camino a Jundi, a Nadal, arrasando, a Murray también en primera ronda, parece que no se recuerda mucho, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y cayó en la final con Djokovic, ¿no? Pero después, bueno, un tipo que en hierba era peligrosísimo, dos semifinales de Wimbledon, dos semifinales también en Roland Garros, se motivaba muchísimo cuando jugaba en casa, el Masters 1000 de París-Bercy, ganado a Nalbandian en la final, y también sobre todo ese Masters 1000 de Toronto, donde ganó consecutivamente a Djokovic en octavos, a Murray en cuartos, a Dimitrov en semis, del que voy a hablar ahora también, y en la final a Roger Federer, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Para ganar un Masters 1000, ojito, ¿no? Lo que había que hacer, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Para ganar un Masters 1000, ¿no? Tremendo Songa, muy regular también, es cierto, más irregular, ¿no? Que otros, de los que voy a hablar ahora, pero desde luego, bueno, también está ahí, ¿no? En el top. Thomas Berdych, ¿no? Como siempre, bueno, también igual que en el caso de Henman, mucha gente lo asociaba como el perdedor clásico, ¿no? El loser por experiencia, ¿no? O sea, el loser por excelencia, bueno, un tipo que ha ganado a Roger Federer en Wimbledon, por ejemplo, de loser tiene poco, ¿no? También muy regular, ¿no? Quizá el aspecto negativo fueron los títulos, ¿no? De Berdych, ¿no? Quizá pocos, ¿no? Una decena o un poquito, quizá pocos, ¿no? Pero claro, es que la época era la que era, ¿no? Era muy difícil y bueno, final en Wimbledon, semifinales en Roland Garros, en el US Open, en Australia también múltiple semifinalista, siempre estaba ahí, ¿no? En el récord de victorias de Grand Slam y de Masters 1000 está en Masters 1000 está entre los 10 primeros y en Grand Slam pues estará también ahí entre los 15 seguramente. Bueno, también muy regular realmente, ¿no? Y doble campeón de Copa Davis, ¿eh? Eso también es importante, ¿no? Y, por ejemplo, Grigor Dimitrov, también una era post... sí, ¿no? Bueno, principios de los 90, ¿no? 91. Bueno, un tipo también que no ha sido... que fíjate, ahora es cuando está jugando a un grandísimo... le hemos visto jugar quizá a su mejor nivel a nivel de regularidad. Dos títulos sobresalen, ¿no? La Copa de Maestros y Cincinnati en 2017. Aprovechó su momento. No jugó tan bien quizá como en otros pasajes, ¿no? Que le hemos visto en los últimos tiempos. Pero bueno, supo aprovechar su momento. Esa comparación con Federer pues siempre le fastidió bastante, la verdad. Pero bueno, al final es un tipo que tiene ahí su currículum, ¿eh? Semifinales en Wimbledon, en Australia, en el US Open, cuartos de final en Roland Garros, aquellas semifinales con Nadal en Australia en 2017, brutales, o sea, no lo he visto jugar tan bien como ese día. Esa temporada realmente tuvo muchos duelos buenos con Nadal. Bueno, después talento a cuentagotas, mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está también, ¿no? Se podría considerar también uno de ellos, ¿no? Y bueno, de la época por ejemplo, de después, pues claro, es que nos viene el nombre de, bueno, Stefanos Tsitsipas, que ahora está muy mal, pero oye, es un tipo que ha ganado tres torneos en Monte Carlo, ojo, que ha sido doble finalista de Grand Slam, y bueno, es cierto que ahora está bastante capa caída, yo opino que ya su mejor nivel ya ha pasado, pero bueno, sobre todo por esa decadencia que tiene ahora con el revés a una mano, pero bueno, un tipo que ha conseguido también grandes cosas, ¿no? Campeón de una Copa de Maestros, ¿no? En indoor, ¿no? También, ¿no? Y múltiple semifinalista también en el Open de Australia, además de esa final también. Un jugador de mucho talento, pero que se ha ido apagando, ¿no? Parece que se va apagando. Y sobre todo hay que hablar, ya he dejado hasta el final, yo creo, los dos que yo creo que están ahí, que yo creo que seguramente adivinaréis, que es uno es Alexander Zverev, que hombre, por palmarés, seguramente deba ser, ¿no? El mejor, ¿no? De la historia, sin un grande, ¿no? Tipo que aúna dos copas de maestros, un oro olímpico, creo que son 6 Masters 1000, y otros títulos más, ¿no? El número 2 del mundo, 3 veces finalista, ¿no? De Grand Slam, ¿no? Espectacular, ¿no? El currículum a 3 sets de Alexander Zverev. A 5 ya le cuesta un poquito más, siempre le ha costado un poquito más, y este año ha ido claramente de más a menos. Siempre le ha faltado un poquito más de determinación, de osadía, ¿no? De ser más agresivo, ¿no? Que eso es lo que le han dicho, por ejemplo, Roger Federer o Tony Nadal, ¿no? Los tipos que saben. Bueno, quizá podría ponerlo, ¿no? En el número 1, ¿no? Pero yo creo que hay que poner a un tío por encima más que realmente tiene un mérito escandaloso, que es David Ferrer, ¿no? Yo creo que no era otro que David Ferrer, que
obviamente coincidió, ¿no? Coincidió primero con la rivalidad entre Federer y Nadal. En 2005 ya se puso como número 10 del mundo. Y después, es cierto ya que con el B3 y con Murray y con, estos, ¿no? Wawrinka, Del Potro, todos estos, pues también incluso tuvo que competir con todos ellos, ¿no? Solo ganó un Masters 1000, claro, debido a ello, ¿no? En París-Bercy en 2012. Pero bueno, o sea, es precisamente un año en el que un tipo como este, fuera de todos esos, ¿no? De esos 6 o 7 que he nombrado, fue capaz de ganar más títulos que nadie, 7, más victorias que nadie, 76 victorias conseguidas aquel año. Tipo que ha hecho semifinales en 3 grandes y cuartos final también en Wimbledon en 2 ocasiones. En una de ellas, sobre todo, tuvo Andy Murray muy contra las cuerdas en 2012. Era un tipo que jugar contra él era, en fin, una pesadilla absoluta. En superficie, cualquier superficie, y yo como fan de Andy Murray, pues lo digo, repito, no estoy diciendo esto porque sea español y tal, a mí la nacionalidad me la pela, absolutamente, ¿no? En los deportes, ¿no? Yo soy español para otras cosas, ¿no? Política y economía, pero esto me la pela totalmente, yo soy fan de Andy Murray y no soy plenamente objetivo en esto, y yo, para mí, la época del B3 es la mejor que voy a ver, seguramente, que he visto y que voy a ver en toda la historia del tenis, y todo lo que se consigue ahí, todo lo que un jugador que fuera del B3 consiguiera eso, creo que tiene el doble o el triple de mérito, ¿no? Que, por ejemplo, lo que ha conseguido Alexander Zverev. Por eso lo colocó primero, ¿no? Al señor David Ferrer, actual capitán de Copa Davis, y desde luego, pues un auténtico luchador, un gladiador, ¿no? Como se decía, ¿no? Como el apoyo que tenía, ¿no? Como el apoyo que tenía. Nada, si os ha gustado este vídeo, bueno, creo que es interesante, ¿no? Repasar ahí estos diferentes jugadores, ¿no? De diferentes épocas. Pues dale me gusta, suscribiros y nada, si queréis comentar que quién creéis que es el mejor jugador de la historia sin Grand Slam. Bueno, repito, por palmarés quizás es Zverev, obviamente, pero para mí, por la importancia que tuvo lo que hizo en su momento, creo que es Don David Ferrer. Hasta otra.